RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar al respecto, estamos con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, también profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Gosser, muchas gracias por este contacto con RCR. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, señor Cabo. Sí, doctor, hemos escuchado ayer al ministro de Salud dando razón pues a estos casos que se vienen incrementando del COVID-19 a nivel nacional. Incluso se ha dicho que de seguir aumentando estos casos ya podríamos estar hablando de una cuarta ola. Su apreciación, por favor, sobre esta información. Mire, es importante estar siempre alerta porque lo primero que debemos recordar es que la pandemia no ha terminado, porque hay países que siguen presentando casos. Algunos de ellos, hay como 20, 25 países que han duplicado el número de casos en las últimas semanas. Sin embargo, la advertencia es para estar prevenidos, porque eso podría ocurrir en nuestro país. Todavía no hay un aumento, o sea, todavía no hay una cuarta ola en el Perú, y en las próximas 2 semanas no se avisora que pueda ocurrir. El ministerio ha señalado que esto podría ocurrir a mediados de julio, y eso habría que anotarlo. Pero como técnicamente todavía no ha empezado una cuarta ola. Ahora, doctor, estos incrementos se dan, si bien es cierto, seguimos nosotros con la pandemia, a casos de flexibilización, descuido de la gente, de bajar en algunas zonas la guardia, de no estar con los cuidados respectivos, sobre todo por parte de los jóvenes. ¿Cómo se puede explicar estas subidas y bajadas que se presentan, sobre todo en nuestro país? Es una combinación de factores, ¿no? Cuando digo que la pandemia no ha terminado, estoy queriendo decir que el virus y sus subvariantes siguen circulando, siguen apareciendo en diferentes países, y en nuestro país no sabemos exactamente qué variante está predominando, porque los informes del INS señalan Omicron, pero no especifican la subvariante, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es la variante B1.2, y está apareciendo la BA4, BA5. Entonces, eso ha hecho que aumenten los casos en Estados Unidos. No sabemos si hay una nueva variante, una nueva subvariante que está comenzando a predominar, o es la combinación de factores que tienen que ver con descuido, con exposición a lugares en los que no hay mucha protección. Por eso debemos recordar, digamos, que no hay que asustarse, pero sí hay que cuidar, proteger a las personas de nuestra casa, de nuestro trabajo. ¿Cómo nos protegemos? En primer lugar, es completar las vacunas. Hay regiones como Puno, Madre de Dios, Loreto, Ayacucho, Cusco, varias en las que los mayores de 50 años todavía están por debajo de la meta de vacunación. Las vacunas están disponibles. Entonces, el primer punto es vacunación, ¿no? Hay que protegernos para evitar las complicaciones. Vacunación de los mayores de 50 años, pero también vacunación de los menores, para reducir la velocidad del contagio. Ahora, en segundo lugar, sí, lo escuchamos, doctor. En segundo lugar, es el uso de mascarillas en lugares cerrados y en lugares donde hay aglomeración. En medio de transporte, en la oficina, no hay que confiarnos. Todos estamos bien, estamos sanos, pero hay que utilizar las mascarillas en los lugares donde trabajan personas que viven en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo este virus. Entonces hay que seguir utilizando mascarillas en espacios cerrados. Y la tercera es ventilación. Esta es un poco más difícil de convencer al público, porque estamos en invierno, y como hemos escuchado y como hemos sentido, el invierno está siendo más crudo. Sin embargo,
la ventilación dentro del hogar es muy importante, dentro del trabajo, el transporte. Lo que hay que hacer es abrigarse más para evitar el desconfort del frío. Pero la ventilación se lleva a los niveles. Y la cuarta es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos nos protege contra el COVID, contra la influenza y otras infecciones respiratorias. Ahora, doctor, precisamente en esta etapa que nosotros ya hemos entrado al invierno y se está hablando de que va a haber bajas temperaturas, viene una confusión porque mucha gente se le da la gripe, entonces ahí vienen los casos de que saber si estás con COVID es una simple gripe o una simple infección. ¿Cómo se puede tratar, sobre todo en las familias, en las casas, saber, se tiene que hacer de todas maneras las pruebas? ¿Qué recomendación daría usted, doctor? Miren, la primera recomendación es una que habría que agregar a la lista que estaba señalando, y es que las personas que tienen síntomas respiratorios, que no saben si es COVID o gripe o resfrío común, deben quedarse en casa y deben mantenerse aislados. Entonces, si la persona presenta síntomas además de tos, fiebre, se mide la saturación de oxígeno y está baja, bueno, ya se puede ser COVID. Si tiene dificultad para distinguir el olor de las cosas o el sabor de los alimentos, entonces lo más probable es que sea COVID. Si es nariz tupida y un poco de congestión nasal, un poco de estornudos, probablemente sea un resfriado, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ayudar a discriminar. ¿Qué debe hacer uno con síntomas que persisten? Primero, aislarse, y segundo, hacerse la prueba. Una persona con síntomas debe hacerse una prueba de antígeno, que no es tan molesta como la prueba molecular. Es solamente un hisopado de la nariz y el resultado está en 15 a 30 minutos. Entonces, una persona con síntomas respiratorios que comienza a perder el sabor y el olor de las cosas, entonces debería hacerse una prueba. Una persona que tiene fiebre, que tos, también, ¿no? Ahora, doctor, en los casos de esta cuarta dosis que ya ha dispuesto el gobierno para, otro grupo etario que ya llega a los 40 años a más y seguramente va a ir bajando, ¿no?, a medida que pase el tiempo, ¿ha habido, usted cree, una falta de información? Porque yo tengo muchas personas que han comunicado, no han sabido, se han vacunado con la Pfizer, por ejemplo, y cuando han ido a vacunarse, se encuentran con otro tipo de laboratorio como es la Moderna, por ejemplo, ¿no? Y ellos han tenido el temor, han dicho, no, pero yo me he vacunado con Pfizer, no, pero esto es lo que tengo, y mucha gente se ha dado la media vuelta y no se ha vacunado. Entonces es un poco, ahora recién parece que el Ministerio de Salud está ya poniendo en conocimiento, incluso que en un comunicado que ha dado, que la vacuna Moderna es mucho más eficaz que la Pfizer, porque dice que incluso, ahí según técnicamente contiene seguramente elementos más fuertes que por lo tanto los efectos secundarios son más fuertes, por eso la gente a veces tiene mayor malestar. Bien, muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante precisarla, ¿no? La vacuna que se está utilizando para la cuarta dosis es bastante efectiva, y esto ha sido demostrado en estudios que se han hecho en varios países, pero también es importante recordarle a las personas que nos están escuchando que todas las combinaciones de vacunas funcionan tanto para proteger frente a enfermedad grave y muerte, como y también son seguras, ¿no? Entonces son seguras, son efectivas. Se puede combinar el Sinopharm con Pfizer y Moderna, se puede combinar Pfizer, Moderna. Todas las combinaciones que se están haciendo están probando que son seguras y efectivas. Para Moderna sola, en algunos estudios se puede decir que es un poco más efectiva, pero es de la misma,
está hecha de la misma tecnología, la misma sustancia que está hecha la Pfizer. No es una tecnología distinta. Entonces, en resumen, la gente debe estar tranquila porque la combinación de vacunas está demostrada científicamente con estudios que se han hecho en laboratorio y en pacientes que protegen y son seguros. Entonces, es bueno que pregunte, está bien. Yo preguntaría por un producto que no conozco, que es nuevo, qué está pasando. Escuché que hace un tiempo hubo muchos efectos adversos. Mire, en la tercera y cuarta dosis, muchas personas que no tuvieron una molestia, salvo un leve dolor en la zona donde se aplicaron la vacuna, han presentado un malestar por 1 o 2 días. Incluso mi experiencia personal es que en la tercera y cuarta dosis he tenido molestias por un día, día y medio. Colegas con los que he conversado también han tenido, sí hay otros que no, pero entretener esas molestias que sabemos que van a pasar y que pueden mejorarse con un sintomático como paracetamol y bastante agua y un poco de reposo, y tener el riesgo de terminar en un hospital, definitivamente debemos vacunarnos. Ahora, doctor Gómez, ¿será por ello de que, si bien es cierto, se está incrementando los casos de infección, pero no se están incrementando de igual forma los casos de hospitalizaciones? Y es seguramente por la protección de la gente que se ha vacunado. Sí, eso es cierto. Las hospitalizaciones no han aumentado. No, los números de casos tampoco han aumentado mucho, ¿eh? En febrero, sí, en enero y febrero aumentaron, tuvimos la tercera ola y hubo muchísimos casos y la hospitalización aumentó, pero no tanto como en con la segunda y primera ola. Entonces la vacuna ha demostrado en los estudios y en la práctica que todos hemos podido observar que protege y evita que uno se enferme gravemente. Esa es la razón de esta vacuna. Hay vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión y la polio, que se ponen para evitar la enfermedad y el contagio. Pero esta vacuna, su principal efecto es sobre la gravedad y sobre la muerte. O sea, protegen contra la enfermedad grave y protegen contra la muerte. También reducen el contagio, pero no mucho. Todavía no hemos encontrado una vacuna que haga eso. Pero imagínense, en 2 años, en 1 año salió la vacuna. Eso no ha ocurrido en la historia de la medicina y de la salud pública nunca. Entonces, tenemos que seguir explicando, escuchando las preguntas, las preocupaciones, para explicarlas y absolverlas. La gente tiene derecho a preguntar, y los que conocemos un poco sobre el tema, tenemos la disposición para explicar y darle los argumentos para que uno decida vacunarse, ¿no? Eso es lo importante, doctor, y por eso agradecemos su presencia y su paciencia. Finalmente, doctor, hay las vacunas que se están poniendo y la recomendación también a las personas que no puede tener ningún efecto secundario mayor es los casos que se dan para poner una doble vacuna, ¿no? Porque usted puede ir a vacunarse en estos momentos contra el COVID-19 y están poniendo contra la influencia. No tiene ningún efecto, se puede hacer el mismo día. Se pueden poner el mismo día 2, 3 vacunas. Mire, hay vacunas, a los niños le ponemos una vacuna pentavalente, que es contra 5 enfermedades, en una sola inyección. Pero a veces nos vacunamos contra la polio, contra el sarampión, aparte. Entonces, ponerse varias vacunas no es mal, no produce ningún efecto secundario. Es esperable que uno se preocupe, porque dicen, están poniendo una inyección, y están poniendo otra inyección. No chocarán, como se dice en términos coloquiales. No chocan. ¿Por qué? Entonces hay que señalar por qué, para que la gente pueda decir, ya, sí tiene razón. Porque cada vacuna va dirigida contra un microbio específico. La vacuna que se usa contra COVID protege contra COVID y hay unas células
dentro de nuestro sistema de defensa que se encargan solamente de proteger contra COVID. Cuando vacunamos contra sarampión, hay otras células que se activan y esas van a proteger contra sarampión. Por eso no hay una contraindicación. Uno se puede poner varias vacunas a la vez, de acuerdo a lo que se le indique, ¿no? Algunas personas que tienen que viajar, por ejemplo, a zonas donde puede haber riesgo de fiebre amarilla, se vacunan contra hepatitis, se vacunan contra cólera, contra el tétano, 4 vacunas, ¿no? Varias veces cuando hemos tenido que viajar a sitios donde hay riesgo, nos vacunamos con varias vacunas si corresponde. Ahora, no hay problema. Bien, doctor Gosser. Y ahora la recomendación también sería, doctor, por ejemplo, ahora que estamos con las temperaturas un poco bajas y que hay muchos resfríos, que cuando se presenten estos casos de resfríos a los escolares, ahora que también ya hay universitarios que van a las presenciales y en los centros de trabajo, ¿no? Cuando uno tenga síntomas de resfríos es mejor quedarse en casa para que este virus no sea resfrío, no pueda propagarse a los compañeros y que haya más infectados y haya más gripe. Efectivamente, lo mejor es quedarse en casa, pero esto que decimos a veces no es tan fácil de aplicar, porque hay algunas personas en las empresas o en las universidades o en los colegios que no entienden bien este tema. Uh-huh. Lo que usted acaba de decir es exacto. Por esa razón pedimos que se queden en casa, para que no contagien a los compañeros. Ahora, hace poco, o todavía sigue circulando el virus Coxsackie que da a los niños pequeños y que le salen ampollas, fiebre, malestar, irritabilidad, y le salen unas ampollitas en las manos, en la boca y en los pies. Y es muy fastidioso y doloroso para las niñas más graves, felizmente. Pero eso es una enfermedad que se transmite como un reguero de pólvora. Entonces, si aparece un caso, tienen que dejar de cerrar esa aula para que no haya más transmisión. Lo mismo con los resfríos, lo mismo con el COVID. Entonces, si yo fuera un empresario y exijo a una persona que está con síntomas respiratorios que venga, lo que estoy arriesgándome es que se enfermen todos y que ya no vengan la mayoría y que algunos tengan que atenderlos con un seguro adicional. Y a los que trabajan en la parte informal, que es mucho más difícil y que es la mayoría de la gente, también hay que invocarlos pues a que puedan tener más responsabilidad, protegerse más, evitar los contagios. Las personas que trabajan, por ejemplo, en las calles, con venta ambulatoria de diferentes productos, deben protegerse. Y la mejor protección es con las máscaras KN95. Las mascarillas quirúrgicas, las celestitas, no sirven para ese propósito. Tienen que usar la KN95. Entonces, es importante quedarse en casa. Es importante que las empresas, los jefes, los supervisores, las personas que están a cargo de la asistencia a los colegios y a los trabajos, sepan que es mucho más beneficioso para sus trabajadores y para su empresa que las personas que queden en casa. Es una cosa que tenemos que cambiar de chip, porque dicen, no, esta persona es floja, se hace. Y también es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque se puede dar casos, pues, de no querer ir a trabajar y decir, no, me siento un poco resfriado, no puedo ir, ¿no? Eso es un caso de conciencia, ¿no? Un caso de conciencia y, digamos, es un poco difícil, no es bueno, ¿cómo se llama?, exagerar o mentir en estos casos, porque los empleos están escasos, ¿no? Claro. Entonces, cuidemos nuestro trabajo. Uh-huh. Si estamos bien, vayamos a trabajar, y a los jefes, si alguien está mal, tienen que darle descanso, ¿no? Así es. Bien, doctor, muy amable, el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por estas palabras y por toda esta orientación que nos ha dado y lo han escuchado a través de nuestra plataforma en gran parte del país. Muchas gracias, doctor, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.